Muy buenos días a todos los que están presentes, 10:30 de la mañana, Instituto de Capacitación Jurídica, Política y Social ICAP. En la mañana de hoy que tenemos concerniente el tema de la escena del crimen. Dejaremos que nuestra brillante y capacitada docente Laureni Santana haga una breve explicación en su momento de su biografía. Estamos esperando que se ingresen más personas al Facebook Live. Algunos han tenido unos inconvenientes en ingresar. Les recordamos que esto se está transmitiendo por Facebook, que nos han pedido el enlace de Zoom. Zoom solamente es para asuntos internos nuestros. Es en la página de Facebook. La pueden compartir. No hemos iniciado. Y le damos las gracias a Dios por permitirnos hacer este espacio. Para preguntas, la pueden hacer directamente en Facebook o mandarlo por el grupo de WhatsApp. Así que desde este momento iniciamos con nuestro tema. Vamos a ver, Santana, que su presentación. Muy buenos días para los que están. Buenos días para todos. Buen día. ¿Cómo estás en el día de hoy? Así es, todo muy bien, gracias a Dios. Nos están viendo en República Dominicana. Tenemos personas de Uruguay, Argentina, Perú. Aquí tengo de México también. Chile. Sean todos bienvenidos. Esto es un tema general, el tema de la investigación en la escena del crimen. ¿Puede seguir, Santana? Bueno, en el día de hoy vamos a aprender cómo manejar y estudiar una escena del crimen paso a paso. Les aseguro que no se van a volar un detalle. Así que en el día de hoy vamos a salir todos expertos en criminalística y manejo del escenario criminal. Su biografía breve, Santana, para que conozcan de usted. Laureni Santana, licenciada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, también egresada en la maestría de Criminalística e Investigación Criminal por la Universidad José Cela de Madrid. Allá pude tener el honor de estudiar con altos miembros del Cuerpo de Policía de Madrid, como Rodríguez Pascual, Marshall Escalona, Ibáñez Peinado, distinguidos que incluso vamos a mencionarlos en el día de hoy como citas. Y de igual manera he realizado diplomados en Derecho Procesal Penal, es la rama en la que actualmente desarrollo la mayoría de los procedimientos a los que me dedico. Un placer compartir este conocimiento con ustedes y espero poder cumplir con sus expectativas. Bien, aquí iniciamos con nuestra presentación. Técnicas de manejo de la escena del crimen. En primer lugar, antes de iniciar, agradecerles al Instituto de Capacitación Política, Jurídica y Social, en conjunto con el licenciado Máximo, quien me contactó para poder compartir con ustedes este conocimiento. Muchísimas gracias y vamos a poder iniciar. Vamos a iniciar en primer lugar con qué es la criminalística. ¿Qué es la criminalística? Iniciando con la primera definición de 1892 por este juez austríaco maravilloso Hans Gross, el cual lo define como el análisis sistemático de las huellas dejadas
por el culpable. Vamos a analizar en la escena del crimen de manera científica las huellas que pudo habernos dejado el culpable. ¿Que es una escena difícil de analizar? Ninguna lo es. Siempre hay un rastro. Podemos continuar con la siguiente, que es la definición más actualizada por Nieto Alonso 2007 y la utilizada hasta en estos momentos por los libros de criminalística más actualizados. La define como la disciplina encaminada a la determinación de la existencia de un hecho criminal. Vamos a determinar si en esa escena en la que nos encontramos hay un hecho criminal o no. Les voy a poner un ejemplo breve. Lamentablemente no pude conseguir la imagen, pero una persona puede incluso caerse o resbalarse en un baño, vamos a poner el ejemplo, y encontrar que esa persona tenía varices. Vamos a colocarle a la escena, tenía varices, y estas venas alteradas, pudieron haber explotado, pudieron haber derramado sangre por toda la escena y creer que fue un asesinato, un homicidio, una escena criminal. Sin embargo, nos encontramos ante una caída de una persona con varices. Entonces, vamos a determinar si hay un hecho criminal o no. La recogida de pruebas e indicios y la identificación de los autores mediante la aplicación de métodos científicos de laboratorio. Aquí dividimos lo que es la criminalística de campo con la criminalística de laboratorio. El criminalista de campo es el que se dirige a la escena de los hechos, hace recogida de vestigios, recogida de indicios, plasma el escenario criminal y luego lo manda a la criminalística de laboratorio. Entonces, vamos a identificar, vamos a recoger esas pruebas e indicios y vamos a enviarlo a su estudio y análisis, así como la elaboración de informes periciales, que siempre va a ser el resultado de toda investigación en el escenario criminal. Entonces, la prueba, reflexionar sobre la prueba es referirse a la vía, al camino, al procedimiento para determinar la existencia y vigencia de un derecho contestado, como consecuencia de una acción penal. Nos referimos al centro y motor de la acción penal, sin lo cual dejaría de tener finalidad este procedimiento. Bautista del Castillo y otros, 2002. Es decir, la prueba debe ser lícita, sobre todo en la República Dominicana, artículo 166 del Código Procesal Penal, y la misma Constitución, recogida de manera lícita, sin alteraciones, sobre todo un correcto embalaje, un análisis determinadamente científico para poder dar con el autor de los hechos. Continuamos. Ya entrando en materia, vamos con el estudio y manejo del escenario criminal. Yo quise dividir en 5 fases, pero quiero recalcarles que estas 5 fases que les voy a presentar es de mi autoría. No por ello me he saltado procedimientos, sino que toda la manera de analizar la escena del crimen están divididas en 5 fases para su correcta o más fácil entendimiento. Entonces vamos a iniciar con la fase 1. Llegada y observación. Llegamos a la escena del crimen y vamos a determinar los siguientes puntos. Primero, eliminar los riesgos. Vamos a determinar si hay explosivos, si hay químicos en el aire, si hay bombas enterradas, si hay algún tipo de sustancias químicas, biológicas o físicas, si se puede inundar la escena del crimen o se puede incendiar, a los fines de poder recoger los vestigios de una manera rápida. Es decir, vamos a eliminar los riesgos para que no se afecte al actor en ese momento, que sería la Policía Nacional, ni se afecta a los peritos que puedan llegar más adelante, sobre todo protegiendo la escena del crimen. Por favor, un clic para verificar la imagen de eliminación de riesgos. La siguiente imagen de atención de heridos. En la atención de los heridos puede darle el clic. Vamos a verificar si hay heridos. Vamos a determinar heridos y muertos. No se van a recoger los cadáveres hasta que el médico legista no llegue. Vamos a atender a los heridos.
y enviarlos a los centros de atención primaria lo antes posible, porque hay que salvaguardar sus vidas en primer lugar, y segundo, son entes de información. Y está el tercer punto, valoración de la noticia en la tercera imagen. ¿A qué nos referimos con esto? La policía, al momento de llamar y recibir la noticia criminis o la noticia criminis, luego se traslada al lugar de los hechos. Hay que comparar si lo que recibimos, si lo que recibió la policía por teléfono es lo mismo que está observando al momento de la llegada a la escena criminal. En la siguiente diapositiva vamos a ver el siguiente punto, el acordonamiento. Aquí vamos a ver 4 formas de acordonamiento, pero no es limitativo. Esto es en base a la circular 50 que utilizan en España. Ellos determinan que los lugares cerrados se tienen que acordonar desde la entrada del lugar. En vías públicas, 20 metros a la redonda o a la cuadrada. En descampados y parques, 50 metros. Y en atentados terroristas, 50 metros mínimo o más. Pero ustedes quizás estén pensando, bueno, pero puede suceder en algún momento que haya que acordonar a más espacio. Sí, cierto. Y hay una imagen muy famosa entre nosotros los criminalistas que lamentablemente no pude conseguir, y es, por ejemplo, en un lugar cerrado que se acordona desde la entrada, sucedió que el arma homicida, uno de los elementos más importantes en un escenario criminal, se encontraba en un árbol frente a la casa. ¿Y qué pasó? Ellos acordonaron desde la puerta y esa arma homicida no apareció hasta que ya toda la investigación se había cerrado. Entonces, esto es una referencia, pero no es limitativo. Siempre hay que estar pendiente, un criminalista debe estar pendiente a todos los detalles. Continuando con la próxima diapositiva, vamos a ver que hay que comunicarse con los testigos, las personas que estaban en el lugar, que estaban rondando el lugar, sobre todo porque nos van a dar información privilegiada, primero. Y segundo, entre ellos puede estar el culpable. Muchos de los que cometen hechos de este tipo se jactan o se emocionan de poder ver cómo se desarrolla todo el asunto de la investigación policíaca, de cómo van a investigar el escenario que ellos crearon. Entonces, entre esas personas puede estar el autor de los hechos. Continuando, están también determinar el tipo de escena. En la siguiente diapositiva vamos a ver el escenario principal o primario, que siempre va a ser fácil de determinar, donde esté el cuerpo. Esta es la escena principal. En la escena secundaria, vamos a poner el ejemplo de que el cuerpo lo trasladaron, puede ser una camioneta, un carro, una persona que la asesinaron en un taxi y luego la llevan a su casa y la acuestan a su cama. ¿Cuál es el escenario principal? Su cama, porque ahí es que está el cadáver. Pero sin embargo, hay una escena secundaria que es el taxi donde la transportaron. Aquí viene la diferencia. También está la escena de campo abierto, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de escenarios porque se puede contaminar, se pueden perder los vestigios, porque está la intemperie, puede llover, se puede inundar, puede encenderse, producirse un incendio. Y estos de campo abierto deben ser analizados lo antes posible y sobre todo los vestigios biológicos, recogerlos inmediatamente. Y también están los escenarios de campo cerrados, como apartamentos, casas, edificaciones, en la siguiente imagen, que aquí sí se protegen más los vestigios, pero no por ello podemos descuidarnos. Continuando ya con la fase 2, aquí vamos con la valoración. Vamos a valorar ya todo eso que tenemos en mano y vamos a iniciar con determinar si se puede investigar de manera propia, es decir, los primeros agentes, la policía, puede investigarlo o necesita peritos especializados. Entonces aquí se determina si hay que llamar peritos o si la misma policía, si no es un hecho violento, lo puede determinar. Continuando con la siguiente imagen, el tipo de delito cometido pueden ser infracciones graves, que nuestro código lo define como aquellas que entrañan un acentuado grado personal y social y se le aplica de 4 a 30 años, las menos graves
son aquellas que entrañan un grado intermedio de 1 a 3 años y las leves que de multas de salarios mínimos de 1 a 10. Entonces, continuando con el inicio, ya cuando sabemos el tipo de delito, vamos a determinar si podemos iniciar o no la inspección ocular. ¿Qué es la inspección ocular? Como su nombre lo indica, vamos a analizar la escena criminal, vamos a entrar a ella o no estamos listos. Tenemos los peritos, tenemos el tipo de escena, tenemos el tipo de delito, ¿estamos listos para entrar? Pues aquí inicia la fase 3. En la fase 3 vamos a conocer los peritos especializados. Aquí yo puse una lista pequeña, pero no es limitativa. Hay un sinnúmero de peritos, sobre todo los dactiloscópicos, que son los más conocidos, aquellos que recogen huellas, dactiloscópicas. Están los antropólogos forenses, que recogen los restos fósiles y los analizan. La toxicología forense, que recoge el análisis de sustancias estupefacientes, alcohol, sustancias nocivas, veneno y demás. Fotografía o videografía forense, porque esta a mí me encanta y debe ser la principal, porque uno va a un lugar y suele olvidarse de detalles. Sin embargo, con la fotografía y el video se perpetúa la escena. Me encanta esa palabra, perpetuar la escena. La tenemos ahí para cualquier repaso que necesitemos, una buena fotografía, un buen video, y repasamos cuantas veces necesitemos o tengamos lagunas al respecto. Están los médicos legistas, que ya son los encargados de los cadáveres, como le mencioné con anterioridad. No se tocan los cadáveres hasta que este médico no se encuentra presente. La informática forense es también igual de llamativa, porque vamos a poner el ejemplo de un caso de pornografía infantil, donde hay que analizar los dispositivos electrónicos, y nos llevamos las computadoras, nos llevamos cualquier tipo de dispositivo y se analizan los discos duros. Que borró la imagen, que la formateó, eso no importa. Los informáticos forenses tienen la capacidad de hacer recuperaciones en sobreescrituras de disco duro, sobreescritura de memoria, no importa. Esto puede ser recuperado. La infografía forense, aunque es poco utilizada, data del 2012. Ibáñez Peinado es uno de sus primeros lanzadores o escritor sobre este tema. Y la infografía forense consiste en crear una animación de lo que pudo haber sucedido en el escenario de los hechos. ¿Cómo se logra esto? Luego de ya analizar toda la escena, de hacer los croquis, de tener los vestigios, de tener los puntos de referencia, se crea este tipo de animación y es presentado ante los tribunales para un mejor análisis y entendimiento, sobre todo para los jueces, que no todos tienen conocimiento de criminalística. Trazos instrumentales, que muy pocas personas lo conocen con este nombre, pero consiste en que toda superficie que tenga contacto con algún objeto deja una huella. Y esto lo cita también Ibáñez Peinado en su libro 2012 de investigación criminal, donde si se produce un golpe contundente, no sé si ustedes escucharon el caso de la menor de edad aquí, Emily Peguero, se le propinó, para mencionarle un caso mencionado, se le propinó un golpe en la cabeza con un objeto contundente y luego se intentó determinar qué objeto fue, y sobre todo con esto se puede lograr igual manera qué tan fuerte fue el golpe y qué persona pudo haberlo provocado por la fuerza con el que se determinó el golpe. Documentoscopia, la gente entenderá que son documentos simples, no, también están pasaportes, documentos de identificación, determinar su falsificación, y la grafología, que es la escritura, si se falsificó una firma, que aquí lo tenemos en el Código Penal, si se falsificó un documento, etc. La balística forense, que de igual manera analiza tanto las armas como los casquillos, como desde dónde pudo haberse producido el impacto, en qué dirección. La balística forense también es uno de los peritos que se van a necesitar.
Continuando con los tipos de vestigios, pueden ser los generados antes de la comisión del hecho, durante la comisión del hecho, como sangre, olores, huellas, y los que se producen con posterioridad al hecho. Vamos a poner el ejemplo de gusanos. Cuando ya la escena del crimen o el cadáver tiene mucho tiempo y es encontrado tarde, vamos a encontrar gusanos. Estos pueden analizarse en el laboratorio y determinar qué tiempo ha transcurrido desde la muerte de la persona. Entonces, esto es, por ejemplo, un indicio después del hecho. Continuando con el tipo de vestigio, el siguiente. Por su producción, continuamos con el siguiente. Por el lugar encontrado están los asociativos, que son aquellos relacionados de manera directa con el hecho, los no asociativos, que no tienen nada que ver con el hecho. Vamos a poner, hay un mueble donde hay un cadáver, y en ese mueble no hay cabello, no hay sangre, no hay restos biológicos, no hay semen, no es necesario utilizar ese mueble porque no está relacionado con el hecho. Están los determinables, que son los que pueden identificarse sin necesidad de utilizar equipos especializados, y los indeterminables, que son aquellos que sí se necesitan equipos porque no son suficientes al ojo humano. Aquí, por ejemplo, está la sangre. Cuando se lava la sangre en la escena del crimen, que ya a simple vista no se ve que hay sangre, vamos a necesitar luminol. El luminol es lo que hace que se resalte en azul cuando la sangre es lavada. Entonces, los indeterminables entran en este aspecto. Continuando por su origen, los vestigios, por su origen pueden ser dubitados, que son aquellos vestigios de los que se conoce su procedencia, es decir, aquellos que encontramos en la misma escena. Pero están también los indubitados, que son los vestigios identificados, dígase, que es de desconocida procedencia, como huellas, firmas, manuscritos, fluidos. La pericial, que son recogidos por peritos de manera genérica, cualquier tipo de vestigio. La testimonial, que son los recogidos por las autoridades competentes, como le mencioné en la fase 1, recoger los testimonios antes de que las personas se vayan. Y la confesión ya del autor de los hechos, en la captura infraganti o posterior a la investigación. Y por sus características, que están los orgánicos, que son aquellos que se pueden destruir con el clima, por eso los que son en campos abiertos deben de recogerse lo antes posible, como grasas, restos, semen, sangre, partes del cuerpo. Estos son los orgánicos. Y los inorgánicos, que son aquellos que no son naturales, como los residuos, polvos, papel, ceniza, tinta, entre otros. Continuando entonces con el método de búsqueda de los vestigios, tenemos el método de búsqueda en espiral. Aquí vamos a iniciar en un punto céntrico de la escena del crimen y vamos a ir investigando a la redonda. Y vamos a ir dando vuelta para cubrir toda la escena. O si el espacio es cuadrado, en un punto central e ir haciéndolo cuadrado hasta cubrir toda la escena. Está el manejo de búsqueda en franjas. Estos son utilizados en espacios abiertos. Vamos a poner en una producción de arroz. Vamos a buscar un cadáver en una producción de arroz. Esos campos son abiertos. Entonces, se toma un cuerpo de 10, 15 agentes y se va caminando todos en fila. Cuando se llega al extremo, se devuelven todos y así de manera lineal, en franjas, van recogiendo lo que vayan encontrando. Ya está el método de búsqueda en cuadrícula, que es de igual manera agentes a la izquierda, agentes a la derecha y van buscando mientras se van encontrando. El método de búsqueda punto a punto, que es el menos recomendado de todos. ¿Por qué? Porque es moverte de un vestigio a otro, pero entre un vestigio y otro puede haber uno que tú no viste. Entonces es un poco desorganizado. Los autores mayormente no lo recomiendan. El método de búsqueda radial,
que ya este es dividiéndolo en círculos, el punto caliente le llaman, el punto medio y el punto frío. Se hacen 3 círculos para ir, y se toma como referencia siempre el cadáver. Siempre va a ser el punto de referencia, tanto en el método de búsqueda en espiral como el método de búsqueda radial. El eje central es el cadáver. El método de búsqueda por zonas, vamos a poner el ejemplo de un apartamento y decidimos iniciar por el cuarto, luego pasamos al baño, luego vamos a la cocina, que también es recomendado, pero se parece mucho al método de búsqueda punto por punto y se pueden saltar vestigios. Continuando con la numeración de los vestigios, aquí van a encontrar una cajita donde la policía científica siempre la tiene a mano. Vamos a ver los métodos de numeración. Hay equipos policiales que lo hacen con letras. Yo no lo recomiendo con letras porque las letras tienen un final y después hay que iniciar AA, AB, AC, entonces no. Mejor con números. 1, 2, 3, 100 y es más fácil. También en esta imagen van a ver unas cintas métricas que son en papel y otras que son pegables. O sea, cuando hay, por ejemplo, un rastro de una contusión y hay sangre pegada a la pared, o transferida, es la palabra correcta, transferida a la pared, entonces ahí se puede colocar una de estas cintas métricas que ven pegada, se toma una imagen, una foto, y se determina el tamaño de esta salpicadura de sangre. Está también los métodos de fijación de escena, muy importante. Como ya mencioné anteriormente, infografía forense, que ya es cuando ya termina todo, y la planimetría que se realiza en el mismo lugar de los hechos. Vamos en seco con un lápiz, un papel y vamos a dibujar todo. Sobre todo vamos a ir mencionando vestigio 1, vestigio 2, vestigio 3 y lo vamos colocando en la planimetría, en la fijación manual que vamos a ir realizando. Continuando con la fase 4, vamos con el embalaje, señores. Esto es imprescindible, porque al momento de nosotros colocar un vestigio en un embalaje que no corresponde, lo vamos a perder. Y vamos a echar todo a la borda, vamos a perder la investigación si dañamos algo. Por eso es muy importante saber dónde vamos a colocar cada uno de estos restos. Por ejemplo, en bolsas de papel, como ustedes están viendo en la imagen, se pueden colocar ropa, flora, las floras, sangre, pero la sangre yo la recomiendo en el tubo de ensayo, como la ven arriba. Se puede colocar también un poco de anticoagulante para que la sangre no se dañe y colocarse en una neverita para su transporte y que no se deteriore. De igual manera, en bolsas de papel van a ver, se puede colocar pelo, flora, huellas lofoscópicas, pastillas, colillas y demás. Es muy importante cuando se recogen los vestigios, no utilizar pinzas de metal, siempre usar pinzas de plástico, porque se puede maltratar el vestigio que se ha recogido. De igual manera, las cajas de cartón para las armas, las bolsas de plástico, las botellas de cristal para los líquidos y continuando con el traslado de los vestigios, como ya mencioné, la sangre, por ejemplo, necesita un traslado especial o partes del cuerpo que deben ser en lugares fríos y la actuación con cadáveres. Aquí, por ejemplo, en este cadáver que ustedes ven aquí, está mal aplicado, pero lo quise poner a propósito para resaltarlo. ¿Por qué? Porque las manos de las víctimas tienen que ser cubiertas con papel, con bolsas de papel. ¿Por qué razón? Porque por instinto de supervivencia siempre uno ataca al agresor y debajo de las uñas se pueden encontrar restos biológicos del posible autor de los hechos. Por lo tanto, al cadáver siempre es bueno colocarle una bolsa de papel para que no se pierdan estos maravillosos restos biológicos. Continuando con la fase 5, tenemos qué es una cadena de custodia. Marshall Escalona, 2017, lo define como el conjunto de actos que tienen
por objeto la recogida, el traslado y la conservación de los indicios o vestigios obtenidos en el curso de una investigación criminal. Entonces, está la criminalística de laboratorio, por eso está el laboratorio forense en la siguiente imagen, y está aquí ya definitivamente vamos a llevar todos los restos al laboratorio para ser analizados, y finalmente cerrar o liberar la escena. ¿A qué me refiero con cierre? Cerrarla para posteriormente ir a analizar nuevamente o liberarla cuando ya consideramos que fue 100% analizada y no vamos a tener que regresar a ella. Entonces, si se muestran las imágenes, en la segunda, la cierre o liberación. La siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a verificar una frase. Ajá, ok. García Collantes en el 2016 dice que se pueden establecer unas pautas de actuación comunes a cualquier caso. Pautas generales, que es lo que le he dado en este momento, que en principio, y teniendo en cuenta el escenario y el tipo de delito en cuestión, se deben aplicar todas en su conjunto o parte de ellas, pero que en ningún caso deben de faltar. Esto que yo le he dado es lo esencial en una escena. Ahora, nos encontramos en un acto terrorista, nos encontramos en un incendio. Esto que le he dado siempre se va a utilizar con un plus, utilizando también otros métodos especiales. Pero esto es lo básico para todo el estudio, todas las escenas criminales. Bien, tenemos una pregunta que acaban de hacer por las redes antes de nosotros tratar de colocar el video. Vamos a contestar esta pregunta, vamos a ver qué le puedes responder. Pregunta aquí Jesús Reyes. Un momentito, por favor. Vamos a ver qué dice Jesús. ¿Cómo se puede identificar la segunda escena del crimen? Bueno, como ya mencioné, la primaria es donde está el cadáver. Sin embargo, la secundaria, cuando tú veas que en la primaria van a faltar elementos, hay que pensar en una secundaria. Te voy a poner un ejemplo. Si la víctima, si el cadáver es colocado en la cama, tiene una contusión, tiene apuñaladas, pero la cama no está ensangrentada, ni hay restos de arrastre en el piso, o no se encontró el arma homicida, o faltan ciertos elementos, ahí tú te das cuenta que falta una escena que pudo ser trasladada, que la pudieron asesinar en un campo abierto, en otro escenario. Entonces, cuando tú veas que en el escenario principal faltan elementos, busca la segunda escena. Bien, hay otra pregunta. Aquí. ¿Cuáles comportamientos afectan las pruebas físicas que se pueden tener en los lugares antes o después del acto criminal? Bueno, sobre todo como mencioné, pueden ser que haya una posibilidad de incendio, que haya una posibilidad de amenaza de explosivos, que haya una posibilidad de inundación, si estamos a la orilla de un río con un clima bien delicado. Tenemos que tener en cuenta esos elementos para no perder estos restos físicos, pero no le demos tanta importancia, o sí darle la importancia, pero hay que darle prioridad a los restos biológicos, estos semen, sangre, pelo, y tenemos que tener cuidado con ellos más que todo. Bien, aquí tenemos el video. Tenemos una falla en el protocolo de actuación. Recepción de la noticia criminal, según Bautista del Castillo y otros, ocurre cuando los órganos de persecución toman noticia directa de un supuesto hecho delictivo. Las primeras actuaciones serán llevadas a cabo por los primeros agentes de la Policía Nacional, quienes serán los encargados de llegar y observar como fase inicial de la metodología propuesta, a cargo
del jefe de dispositivo quien determinará el modo de acordonar la zona para preservar la integridad del perímetro a estudiar, tomando como foco central el cadáver y estableciendo una única vía de acceso. Serán eliminados los riesgos por el mismo equipo o por uno experto, mientras otros dan asistencia a los heridos, procurando su traslado y atención inmediata. Recuperamos a través de los testigos y informantes lo observado. Cuidado, entre ellos puede estar el responsable. La hito será llevada a cabo por el DICRIM y el Ministerio Público como expertos en criminalística, quienes valorarán la tarjetilla propuesta que facilitará la reunión para planificar la investigación en conjunto con el jefe de dispositivo y los miembros del DICRIM y el Ministerio Público para determinar la segunda fase de investigación propia. Con el auxilio de profesionales externos, en caso de necesitarse peritos auxiliares, o por el mismo cuerpo del DICRIM, donde se dará inicio a la inspección técnico-ocular como tercera fase del método propuesto. Aquí se enumerarán los vestigios. Se fijará la escena a través de fotos, videos, croquis y o una descripción detallada para perpetuar el lugar al que regresaremos cuando existan lagunas posteriores. Se recogerán los vestigios como la cuarta fase, donde serán etiquetados, embalados y depositados en dependencias judiciales o en el laboratorio, evitando pérdidas y manipulaciones innecesarias. Se marcarán y recogerán los cadáveres para evitar contaminación del cuerpo hacia los agentes y viceversa, protegiendo de este modo los vestigios que en él puedan encontrarse. De todo el proceso anterior, se emiten las actas e informes. El de inspección ocular, que compila todo el proceso al detalle, incluyendo la tarjetilla de los primeros actuantes. Los informes periciales, venidos de los laboratorios luego del análisis de los vestigios. Y el atestado o expediente, que contiene todo lo anterior. Sí, preguntan que si puedes repetir brevemente lo del tema del incendio. Ok. Como ya mencioné, esto es una actuación genérica. Esto sirve de base para cualquier tipo de criminales. Sin embargo, hay escenarios que son especializados, como un atentado terrorista, como un incendio, que hay que analizar la dirección del fuego, la dirección del humo, dónde se originó, por qué se originó. Entonces, ya esos son otros temas que podríamos preparar con el Instituto de Capacitación Jurídica para que tengan cómo manejar un escenario en incendios, en atentados terroristas. Pero, sin embargo, les he proporcionado esta información porque esta sirve de manera genérica para cualquier tipo de actuación en general. A ver si hay otra pregunta aquí. Parece que no hay más, así que con esta nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y a ustedes como instituto. Haya en el protocolo de actuación. Recepción de la noticia criminal. Según Bautista del Castillo y otros, ocurre cuando los órganos de persecución toman... Puede despedirse por aquí. Aquí tienen la... Laureni Santana, sus órdenes. Me pueden encontrar en las redes sociales, por ejemplo, Instagram como @Santana_Laurenis con YS. Y también aquí en Facebook como Laureni Santana Hilario. Estoy a sus órdenes, cualquier consulta, cualquier
pregunta que pueda surgir después de esto, estamos a su disposición. Bien, si no tienen más preguntas, por lo visto, entonces damos por despedido en el día de hoy nuestra charla en manejo de la escena del crimen. Muchas gracias, Laureni Santana. A ustedes. Bien, pasen buenas todos. Bye.